Bien, hermano, buenos días. De verdad que estaba sentado y cuando iba a salir digo, ¿y ahora qué digo? Porque ya entre lo que dijo el pastor y las canciones que hemos escuchado, ya me quitó el mensaje y ahora no sé ni qué decir. No, es una bendición, de verdad que me siento contento, gozoso de poder estar aquí. Y estoy pensando si ahora soy español o soy mexicano, de verdad que no lo sé. Porque de verdad que una de las cosas que no es que me lo hayan dicho ustedes, sino lo palpo yo, y no es que lo palpa yo, sino que lo palpan los hermanos que pusieron el vídeo. Aquí no abunda el amor, eso es verdad, aquí sobreabunda el amor. Y la verdad que estoy súper contento, gozoso, porque como bien decía el pastor, la verdad que le doy gracias al Señor y a usted también por darme la bendición de poder estar aquí. Y yo de por sí soy tímido, y entonces claro, vas a un sitio, no conoces a nadie, siempre estás ahí en el rinconcito ahí, y que vas aquí todo lo contrario, aquí me da gusto hablar con uno se va cerca del otro, y de verdad le digo, Señor, así como tiene que funcionar el pueblo de Dios, ¿no? Así que de verdad que me siento súper bendecido. No sé, pero pastor, le voy a copiar la primera canción. Yo estaba ahí y una de las cosas que mi madre se equivocó, me puso el nombre de Yeray, pero debería ser de Jeremías, porque estaba aguantando las lágrimas ahí, pastor, porque la canción de verdad que es una canción preciosa. Y yo creo que están de acuerdo conmigo, que Dios ha hecho grandes maravillas en cada una de nuestras vidas. Yo creo que si cada uno de nosotros fuésemos a contar las maravillas de Dios, esto dura y dura y dura y no hay tiempo de descanso, porque Dios ha hecho grandes cosas y Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Y ese es el Dios de la Biblia, un Dios maravilloso. ¿Qué privilegiados somos tú y yo de poder cantar al Dios vivo, al Dios real, al Dios que inclina su oído a escuchar a su pueblo, a sus hijos? Y digo esto porque ahí donde vivimos nosotros en Salamanca eso está bastante complicado. Ahí donde vivimos nosotros le dicen la pequeña Roma, ahí sobreabunda el catolicismo, es algo impresionante, las iglesias son chiquititas y todo el catolicismo a lo grande, ¿verdad? Pero yo le digo a mi esposa, si Dios nos ha traído aquí es que Dios sigue teniendo misericordia con ellos, le sigue dando oportunidad y lo que tenemos que hacer es como la última canción que hemos cantado, hay que salir a sembrar, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. La obra no es tuya ni es mía, la obra es de Dios, pero Dios cuenta contigo y conmigo para que estemos sembrando, ¿verdad? Y eso es lo más importante que podemos hacer tú y yo. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Como decía el hermano, no solamente aquí, sino que salir por fuera, hasta lo último de la tierra. Y nuestro mayor deseo y anhelo es que toda Salamanca sea ganada para Cristo, ¿verdad? Así que les animo a que estén orando y que Dios siga haciendo su obra allí, ¿verdad? Y un privilegio, hermano, porque aunque nosotros vengamos de España, de verdad que no sé cuántos kilómetros hay de distancia, pero sí hay algo que nos une, y es el Espíritu Santo de Dios morando en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Qué bueno poder cantar al Dios vivo, al Dios real. Ahí cuando uno lee el Salmo 40, vemos el salmista cuando dice, pacientemente esperé yo al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bonito, ese es nuestro Dios, que inclina su oído a escuchar a su pueblo, a sus hijos, a ti y a mí. ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar agarrados, afianzados al Señor y no separarnos de Él, verdad? De ello, el apóstol Pablo lo dijo en su carta a los romanos, en el capítulo 8, ¿nos acordamos? Me gusta mucho cuando dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué privilegio, hermano. Y me acuerdo cuando estaba empezando en el Evangelio, una de las cosas que me llamaba la atención es cómo empezó el apóstol Pablo a decir esto. Dice, por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo estaba más que convencido. Y si esta parte de las Escrituras la encontramos aquí, es que a Dios le ha placido que esto esté aquí para que tú y yo también estemos seguros de lo que Pablo ha dicho. Porque Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Estoy seguro. ¿De qué? De que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y yo me quedaba pensando y digo, oye, ¿y por qué no empezó el apóstol Pablo de otra manera? ¿Por qué empezó por la muerte? Allá en España, y seguramente que aquí dice, una vez que el ser humano se muere, ahí se acaba todo. Es el fin. Hay un dicho que dice, muerto el perro, se acaba la rabia. No sé si en México se dice esa expresión también, pero allá es típico. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que una cosa es lo que el hombre piense y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay una eternidad después de la muerte. Pero sí es verdad que la Biblia nos enseña que hay dos formas de pasar la eternidad. Podemos pasar la eternidad en el cielo junto con Dios y gozándonos allí,
pero también la Biblia nos habla de otra eternidad. Un lugar de condenación, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, y Dios le llama al infierno. Qué triste que tú y yo en esta vida estemos sufriendo y sufriendo, ¿verdad? Y que después nos espere una eternidad sin Cristo y sufriendo toda la vida. Pero qué bueno que en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay perdón de pecado y hay vida eterna. Y digo esto porque yo me lo suelo compartir mucho en mi iglesia también y con los jóvenes. Me acuerdo una vez que le hacía la pregunta a un joven y le dije, oye, si Dios te llamase hoy, ¿a dónde vas? Dice, pastor, pues voy al cielo. Ah, qué bueno. ¿Y en qué te basas para decir eso? Hombre, es que mi padre es cristiano, mi madre es cristiana, mis hermanos son cristianos, y entonces, y yo me quedé pensando, digo, ¿seré que habré hecho mal la pregunta? Y yo le digo, no, si Dios te llamase hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo? ¿Pero en qué te basas? Dice, hombre, es que yo vengo a los cultos, vengo entre semanas, vengo a los cultos de oración, vengo a la reunión de jóvenes, vengo a la escuela unidad, al culto de las 6, yo estoy fijo aquí con mis padres. Digo, uy, y así tristemente hay muchos hoy en día, que piensan que por el simple hecho de venir a la iglesia ya son cristianos. No, la salvación no se hereda. La salvación no se pasa de abuelos a padres y de padres a hijos, no. La salvación es algo personal. Amén. Es tu encuentro con Cristo. Amén. Así que si aún no lo has tenido, aún estás a tiempo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Mañana no sabemos. Yo no sé si cuando termine el sermón el Señor viene a buscarnos, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que estamos esperando que llegue ese momento, ¿verdad? Para poder estar en el cielo con Él. Y la única forma de poder estar en ese lugar es a través de Jesucristo. No hay otra forma, ¿verdad? Podríamos dar finalizado el culto, pastor. Que bueno, que ni la muerte, ni la vida, ni principal, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús. Y ya podríamos dar por finalizado. Pero ¿sabe qué? Hay otra realidad. Hay otra realidad que muchas veces los cristianos nos olvidamos, pasamos por alto, y es que los creyentes verdaderos, genuinos, no estamos exentos de pasar por problemas, de pasar por luchas, de pasar por tribulaciones, ¿verdad? Y cuán importante es en ese tiempo que tú y yo no olvidemos las promesas de Dios. Porque somos propensos a olvidarnos, hermano. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo el Antiguo Testamento y me acuerdo que llevaba poco tiempo el Evangelio y Dios repitiendo. Y yo digo, oye, qué pesado, ¿no? Pero el hombre fallando. Qué bueno que hoy aquí no se da eso, ¿verdad? Somos mejores que el pueblo de Israel. No, a veces son peores que ellos. Porque tú y yo tenemos la historia y muchas veces nos comportamos peor que ellos. Muy importante que tú y yo marquemos la diferencia, ¿verdad? Y hablando del pueblo de Israel, me estaba acordando de que como en cierta ocasión Dios le dice algo muy importante a Josué. Tenía una gran tarea para él. Y le dice, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Qué bonito eso, ¿verdad? No lo dice cualquiera, lo dice Dios mismo. Y sigue diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé. Así que esfuérzate y sé valiente. Tienes un trabajo muy importante, Josué. Tienes que llevar a este pueblo a la tierra Canaán, a la tierra prometida, y distribuirlos y separarlos allí. Y si Dios le dice eso a Josué, es porque Josué estaba a los pies de Moisés, siendo instruido por Moisés también, y él veía al pueblo, un pueblo duro de servir. De hecho, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto para introducirlos en la tierra Canaán, el pueblo de Israel no pasó ni por un desierto, ni por 2, ni por 3, sino pasó por 7 desiertos. Y en cada desierto Dios probaba a su pueblo. ¿Te acuerdas cómo era la forma de proceder el pueblo? A la mínima quejándose, murmurando contra Moisés. Y no se daban cuenta que si el pueblo tenía sed, Moisés tenía sed también. Si el pueblo tenía hambre, Moisés tenía hambre. Qué fácil es criticar al pastor, a los líderes, ¿verdad? Eso es muy fácil. No, el pastor es el que vela por ti, el que se preocupa por ti, el que pasa tiempo orando. Y la verdad que le doy gracias a Dios porque el poco tiempo que he conocido al pastor, veo un hombre entregado, estaba preocupado por la obra aquí, y eso es bonito porque él no se conformó con aquello. No, yo quiero más. Amén. Y eso es bonito, un pastor con visión. No, porque él sabe que la obra es de Dios. Y ahí vemos el resultado, hermano. Ahí vemos un pastor preocupado, pero Dios también preocupado por su pueblo, ¿verdad? Así que es importante que tú y yo confiemos en el Señor. Y me gusta mucho porque así como Dios le dijo, oye, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y lo que tú y yo tenemos que saber, hermano, es que tú y yo no somos peores que ellos. Dios también va a estar con nosotros. Dios va a estar contigo y conmigo. De hecho, en cierta ocasión, Juan lo dice en su Evangelio, en el capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con ustedes un día al año. Dice eso.
No, por siempre. Es bonito, ¿verdad? Y cuando tú y yo leemos el libro de Hechos, ¿te acuerdas que habían 120 personas esperando en el aposento alto a que sucediese eso? A que descendiese el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Eso pasó. Y lo que nos dice es que lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios nunca deja las cosas a medio. Ese es nuestro Dios, un Dios de promesa. No es como nosotros que prometemos tantas cosas y a los 10 minutos pues ya cambiamos, ¿verdad? No, Dios es fiel, ¿verdad? Y me gustaría en esta mañana que fuéramos con nuestras Biblias al libro de Hebreos, en el capítulo 10, y me gustaría centrarme a partir del versículo 35. Hebreos capítulo 10, del versículo 35 al 39. Amén. Y dice así las Escrituras: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me encanta este versículo, ¿verdad? El autor de Hebreos, cuando escribió estos 10 primeros capítulos, lo escribió con un propósito, y el propósito era para dar aliento y ánimo a los cristianos, a nuestros hermanos, porque ya había muchos hermanos que ya estaban buscando la manera de tirar la toalla, de rendirse, porque no les estaba siendo fácil. Muchos de ellos siendo perseguidos, muchos de ellos siendo azotados, encarcelados, llevaban en su cuerpo y en sus almas las marcas por ser cristianos. Y el autor de Hebreos en estos 10 capítulos le está diciendo algo muy importante, no a ellos, sino a ti y a mí también. Y es que Jesús es digno de confianza. Que tú y yo tampoco estamos exentos de pasar por pruebas, por tribulaciones. Y cuán importante es que tú y yo no perdamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Me gustó mucho cuando el pastor me dice: oye, tenemos una conferencia de misioneros. Hasta el día de hoy damos gracias a Dios porque ahí en España, por ejemplo, podemos seguir proclamando el Evangelio. Cada vez está siendo más difícil. Pero si tú preguntas a los cristianos de Corea del Norte, sí que están sufriendo. Bastante. Muchos de ellos son azotados, quemados a fuego vivo, al igual que en Nigeria también. Iglesias quemadas, mujeres, pasando las 1001, pero aún así siguen permaneciendo fieles porque ellos saben por qué están ahí. Y es para seguir predicando el Evangelio. Cuán importante es que tú y yo también tengamos en mente de esto. No estamos exentos, pero Dios nos ha puesto a ti y a mí esa gran tarea. Es muy fácil tirar la toalla, pero Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a pagar el precio. El precio por Cristo, ¿verdad? Por eso vemos lo que nos dice el versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿verdad? Pero la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿y los cristianos de este siglo estarán perdiendo la fe y la confianza en el Señor? Porque en aquella época estaba pasando, pero en el día de hoy, y a lo mejor los cristianos de hoy no están pasando ni la cuarta parte de lo que estaban pasando nuestros hermanos de aquella época, y sin embargo hay muchos cristianos que ya están deseando tirar la toalla, rendirse, ya están cansados de luchar, están desanimados. Y digo esto porque en este mundo en el cual tú y yo estamos viviendo, yo tengo la costumbre de por la mañana de poner la tele a ver las noticias, porque en nuestra iglesia, pues eso, tenemos diferentes nacionalidades y me gustaría ver un poco cómo están los diferentes países. Yo no sé si aquí no pasa, pero yo pongo mi tele y no veo ninguna noticia buena, ninguna, todas son malas. Hambre, destrucción, violaciones, gente que entra a la iglesia y empieza a dar tiros ahí, te quedas asombrado. Ese es el mundo en el cual estamos tú y yo viviendo. Un mundo de caos, un mundo donde está gobernado por el enemigo. En el mundo en el cual tú y yo nos encontramos, un mundo de oscuridad y de tinieblas. Y tenemos un gran enemigo. Tenemos tres: nuestra carne, el mundo, pero ahí tenemos a Satanás. Por eso vemos lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 8, ¿verdad? Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a mí me llama la atención porque el diablo está dando vueltas, está buscando, pero no está buscando a los incrédulos, ni siquiera están buscando a los creyentes que están calentando el banco. No, están buscando a aquellos creyentes que están dispuestos a trabajar en la obra. Porque es con un propósito, para desanimarnos,
para que tú y yo no vengamos abajo, para que tú y yo no vengamos a la iglesia, para que tú y yo no leamos la Biblia y madruguemos y tengamos nuestro devocional con Dios, busquemos a Dios de primera mano, de por la mañana y pongamos el día en sus manos. El enemigo va a buscar problemas entre la familia. ¿No te ha pasado? Problemas en el trabajo, que ibas estresado y dices, oye, yo no puedo seguir así. De hecho me da tristeza porque han habido muchos hermanos que se han acercado a mí y me dicen, pastor, ya no puedo más. Pero ya me di cuenta de, claro, que en este planeta Tierra, como hay millones y millones de habitantes, ahora me di cuenta de cómo Dios no tiene tiempo para mí y por eso estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Vaya mentira de Satanás. Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros. Pero así como tú y yo estamos trabajando, el enemigo también trabaja. Por eso dice el apóstol Pablo, no olvidemos sus maquinaciones. El enemigo está dándole vuelta y buscando la forma de cómo atacarte. Me acuerdo hace muchos años, y era un pastor mexicano que fue a nuestra iglesia y me gustó mucho. Porque dice, al diablo no hace falta que tú le hagas la puerta completamente. Tú le abres una pequeña rendijilla y él se va colando, y cuando llega dentro del hogar, destruye el matrimonio, los hijos y todo lo demás. Por eso el Señor nos dice continuamente, velar y orar, para que no entreguen en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuán importante es que tú y yo alimentemos nuestro espíritu, ¿verdad? Y que seamos llenos. Y la única forma de ser lleno es escudriñando las Escrituras, estudiando la palabra de Dios, y no solamente eso, sino poniendo en práctica lo que Dios nos dice a través de ella, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tristemente hoy en día hay muchos cristianos que se han dejado ir por los dardos de Satanás y se han rendido, han tirado la toalla. Pero Dios quiere que tú y yo permanezcamos firmes y fieles. Porque tú y yo no somos mejores que aquellos hermanos que han abandonado. Mañana te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Por eso cuán importante es que tú y yo estemos velando, que seamos sobrios, confiando y descansando plenamente en el Señor, ¿verdad? Me estaba acordando de aquellas palabras que en cierta ocasión dijo Jesús, ahí en Mateo, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es verdad que si uno mira el contexto, está hablando del periodo de la tribulación, ¿verdad? Cuando Dios venga a buscar a su iglesia, será un tiempo de caos único aquí en la historia de la tierra. Pero yo creo que estás de acuerdo conmigo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos de maldad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ya el apóstol Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo en su segunda carta. Si me acompaña un momento a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, si leemos los primeros 5 versículos, me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Antes del regreso de Cristo, dice que el mundo viviría tiempos peligrosos. Y dice así, habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, antes de que Cristo regrese, habrá hombres amadores de sí mismos. Mi pregunta es, ¿será que en los tiempos que estamos viviendo hay personas así? Personas egocéntricas, primero yo, luego yo, después yo, y si sobra algo, pues para mí también. ¿No conoces personas así? Primero yo, y me da igual los demás. Si yo tengo que pisotear a alguien, lo pisoteo, cueste lo que me cueste, con total de yo seguir adelante y salir triunfante. Así está el mundo en el cual tú y yo nos encontramos, hermano. ¿Será que dentro de la iglesia también se está dando? Cuán importante es que tú y yo muchas veces hagamos un parón y nos autorreflexionemos a la luz de la palabra de Dios, cómo están nuestras vidas. Finalmente estamos caminando en santidad, en obediencia y en entrega al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Y vivamos vidas de santidad. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, habrán hombres amadores de sí mismos, personas avariciosas, personas vanagloriosas, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Qué bueno que aquí hay niños buenos que no desobedecen a los padres, ¿verdad? Oye, ya las madres están levantando la cabeza ya. Personas ingratas, es decir, personas desagradecidas, impíos, crueles, sin afecto natural, implacables, es decir, personas severas, calumniadores, intemperantes, es decir, personas desenfrenadas, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, personas envanecidas. Y lo más que me llama la atención es lo que el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Habrán personas hoy en día así? Sí los hay. Pero la tristeza es lo que sigue diciendo, tendrán apariencia de piedad. En pocas palabras está diciendo, Timoteo, ten cuidado, porque antes de que Cristo regrese, habrán personas así.
Y hay personas así. Pero lo más que me llama la atención es cuando Pablo dice a Timoteo, tendrán apariencia de piedad. Lo que le está diciendo, ¿saben qué? Son personas con careta. Ahora me pongo la máscara del domingo para ir a la iglesia y quedo bien con el pastor. Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, hermano. Pero cuando termina todo, dice, ahora me pongo la careta del lunes, cuando voy a clase o voy al trabajo. Y hay muchas personas así, viviendo con careta. Y lo que Dios quiere de ti y de mí es que tú y yo seamos transparentes. Que seamos verdaderos, genuinos creyentes, dispuestos a darlo todo por el Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Y aún así lo niegan. Son personas con máscara, son personas que, a tú lo ves, a mí me ha pasado. Ver personas que yo pensaba que eran grandes siervos de Dios y por atrás, es decir, por delante dándome un abrazo y por atrás con un puñal grandísimo. Yo no sé si usted le ha pasado, pastor, pero allá se ve mucho. Y da tristeza. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Tú persiste en lo que has aprendido. Eso, ahí está la clave de lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido. En pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, que esto no te desanime para seguir con la obra que Dios está encargado. Porque habrá personas así. Habrán personas que lo único que hacen es echarte el pie encima, pero tú persistes. Tú permaneces fiel. Es muy fácil, Timoteo, que tú tires la toalla, es muy fácil que tú te rindas, es muy fácil que tú te vengas abajo, pero tú persistes en lo que has aprendido. Y de verdad que a mí, cuando yo en su vida escuché este mensaje y cuando estaba preparando también, muchas veces lloraba delante del Señor y le decía, Señor, perdóname. Porque muchas veces, yo no sé si usted le ha pasado, pastor, pero muchas veces, yo no soy ningún superhéroe, ni mucho menos un hombre de carne y hueso, pero muchas veces en medio de las tormentas le digo, Señor, ya no puedo más. Y muchas veces he dicho, uy, ya tengo ganas de tirar la toalla. Pero cuando yo recuerdo, o cuando el Señor me hace recordar de donde me ha sacado, digo, no, Señor, tengo que seguir adelante. Porque si no hubiera sido por ti, seguramente que ya no estaría en este mundo. Porque yo me crié en el mundo, con los vicios, con los placeres de este mundo, hasta que un día alguien me habló de Cristo, digo, este mensaje es para mí. De hecho, solamente voy a coger un minuto nada más, pero me acuerdo cuando ya no podía más, estando de fiesta y lo que este mundo daba, llegó una vez a mi casa llorando y yo le dije, Señor, si tú existes, yo quiero conocerte. Porque si esto es el mundo, yo quiero quitarme la vida. De hecho, una vez intenté quitarme la vida. Pero le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras una chica, la cual esa chica pueda conocerte a ti y a través de ella poder conocerte. No sé ni por qué se lo dije así. Ahora sí lo entiendo. Me dio mi esposa. Y para mí fue una bendición porque cuando yo la vi a ella, mi padre y el padre de mi esposa eran muy amigos, eran pescadores, quedaban juntos. Y una vez llegaron a mi casa a comer y se me fueron los ojos a ella, ¿no? Lo digo porque no está ahora. Y entonces dije yo, wow. Y yo solamente, claro, en mi carne, solamente iba por ella. Yo no pensaba otra cosa, sino iba por ella. Y me dice ella, bueno, me cambió el tema rápido. Dice, ven y acompáñame a la iglesia. ¿A la iglesia? Claro, yo vengo de un trasfondo católico. Mi madre con 14 años me obligaba a ir a misa sí o sí. Yo pasaba una vergüenza, yo llevaba mi capucha para que nadie me viera porque mis compañeros se rían de mí y dicen, Chayo, y tienes 14 años, vas a ir a la misa. Yo sí, mi madre me obliga. Y entonces yo pensaba que era lo mismo, volver a misa otra de nuevo. Y cuando entro a la iglesia y no veo ninguna imagen, ninguna figura, digo, uy, esto es una secta. Aquí me van a sacar el dinero. Entonces dije para mí, uy, aquí lo voy a estar yo sellando ahí. Y yo no sé si es típico aquí, pero en España cuando sale el cura es el pobre que le quedan 2 telediarios, como digo yo. Esa persona de 90 años que ya el pobre ya, y ahí te da la misa, ¿no? Pues aquel día sale un chico joven. Digo, uy, aquí sí que equivocado. Aquí me voy a reír yo, vamos, me voy a reír de él. Hermano, se pegó un mensaje evangelístico ahí. Al final que lloré fui yo, salí adelante arrepentido hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios. Lo que nos dice, hermano, es que tú y yo somos herramientas útiles en la mano de nuestro gran Dios. Eso es precioso, hermano. No somos merecedores de ello, pero Dios quiere trabajar contigo. Así como Dios tenía una gran tarea con Moisés y tenía una gran tarea con Josué, Dios tiene una gran tarea para ti y para mí. Así que persiste, hermano, mantente firme hasta el día que Dios te llame. Porque un día Dios te va a llamar. Y no solamente te va a llamar, sino te va a pedir cuenta. ¿Y qué le vamos a decir? Qué bueno que el Señor diga, bien siervo fue, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre el mucho te pondré. Qué bonito, ¿verdad? En lo poco el Señor te ha dado, dale el 100%. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de hecho Jesús lo dijo. Jesús en su último discurso con sus discípulos, antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicción.
Pero Jesús no le dejó ahí. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Confiar. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tú y yo tenemos que confiar, pero no confiamos en cualquiera. Confiamos en Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es digno de confianza, Él va a estar con nosotros siempre, nunca nos va a abandonar. A veces nuestra familia nos abandona, nuestros amigos nos abandonan. De hecho, tú pasas por un problema y se lo cuentas a alguien, y a ti no te ha pasado, que le cuentas un problema y dice a otra persona: pero no se está enterando de nada, pero está quedando bien. No. Dios inclina su oído a escuchar, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Ese es nuestro Dios de la Biblia. Y a mí me encantan las Escrituras, porque cada vez que las leo me enamoro más de ellas, en cada historia. Para los hermanos de la época antigua no fue fácil. ¿Te acuerdas de Daniel? Todos nos acordamos de la historia. Siendo jovencito, lo llevaron cautivo y eso no fue fácil. Pero sin embargo, de un principio, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando cogieron a estos jóvenes, lo que querían hacer era un lavado de cerebro, le cambiaron el nombre, querían cambiarles todo, y ellos lo que querían que se olvidaran del Dios en el cual habían creído. Eso no podían hacerlo de ellos. Ellos seguían confiando plenamente en el Señor. ¿Te acuerdas la vida de Daniel? Un hombre que oraba todos los días y 3 veces al día. Él abría sus ventanas que daban para Jerusalén y ahí clamaba, confiaba en el Señor, igual que tú, igual que yo, ¿verdad? 3 veces al día y todos los días. Sin embargo, cuando él se enteró del edicto, ¿te acuerdas? Que toda persona que fuese a consultar que no fuese el rey, tenía que ser echado en el foso de los leones. Pero cuando tú y yo leemos la historia, dice, Daniel se enteró del edicto. Mi pregunta es, ¿dejó de orar? ¿Ya no abrió sus ventanas? No. Siguió abriendo sus ventanas, siguió orando y clamando a Dios. Fue un hombre que persistió, se mantuvo firme y Dios lo libró de la boca de los leones. Qué bonito, ¿verdad? Y no solamente él. ¿Te acuerdas cómo en cierta ocasión ahí Nabucodonosor levanta esa estatua grande de 3 metros de ancho por 30 metros de altura? ¿No crees tú que esa figura era bien visible? Claro, lo hizo con esa intención para que cuando se tocase ciertos instrumentos todo el mundo se postrase, adorase. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Y se lo dijeron al rey: oye rey, esta gente no se postra. El rey enfurecido mandó a llamarle. Dice: te vamos a dar una oportunidad más. Van a tocar los instrumentos y tendréis que postrar y adorar a esta figura. Y ya todos conocemos la historia, ¿verdad? A mí me encantan esas palabras, porque lo leemos y es muy fácil, pero si nos metemos en la historia, no tuvo que ser nada fácil para ellos. ¿Sabes qué, oh rey? No vamos a postrarnos ante esa figura. Nosotros nos postramos ante el Dios verdadero, al Dios único, a ese, pero a esta estatua no. Nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiendo, tiene poder. Pero si no es así, da igual. Pero si no es así, esa es la clave. A ellos no les importaba ser quemados en el horno de fuego ardiendo. A ellos lo que les importaba era obedecer a Dios. Ellos tenían a Dios por encima de todo y estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Saben lo que hizo el fuego? El fuego lo único que hizo fue quemar sus cuerdas a las cuales ellos estaban atados. Estaban libres. Yo no sé si aquí se usa mucho el tema del asadero. Ahí en España pues se usa lo que es el brasero para hacer carne y tú echas carbón ahí y demás. Y el hermano puede estar ahí en el fondo ahí haciendo su brasero y tú estás aquí. Y cuando llegas a tu casa ¡wow! Si parece que era yo el que estaba asando la carne. El olor se te queda impregnado en la ropa, ¿no te ha pasado? Si leemos la historia, dice que ni siquiera sus ropas olían a humo. ¿No crees tú que Dios estaba al control? Dios también está al control de tu historia. Dios está al control. Cada caso, cada cosa que te pase, cada problema que tienes, cada tormenta que te enfrentes, es que Dios te está puliendo. Si queremos ser creyentes maduros, si queremos ser creyentes fortalecidos, grandes hombres y mujeres de Dios, es solamente en medio de la prueba. Así, Señor, gracias por la prueba. No que seas masoquista, pero Dios te está formando. Y así como Dios ha estado con todos ellos, Dios también está contigo y conmigo, ¿verdad? Qué gran bendición tenemos tú y yo. Y ahí podemos verlo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, a partir del versículo 36, ahí me llama la atención porque si nos fijamos bien, ahí vemos lo que nuestros hermanos pasaron. Dice, algunos experimentaron vituperios y azotes, algunos estuvieron en prisiones, en cárceles, apedreados, aserreados y pasando las 1001. Perdieron todo, sí, todo lo material, pero no perdieron su fe y su confianza en el Señor. Ellos solamente dirían lo mismo que el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras yo esté en este mundo, seguiré predicando el Evangelio, seguiré anunciando la buena nueva, porque sé que si parto de este mundo me espero lo mejor, una eternidad en el cielo junto con el Señor. Pero bueno, yo no sé si Dios me dará la oportunidad
de poder volver a estar aquí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si eres una persona que le ha entregado tu vida al Señor, nos veremos en el cielo. Y eso para mí es una gran bendición. Veré a mis hermanos. Yo, perdona, sé que hay muchos nombres, pero solamente me quedé con el nombre de Benjamín y con el pastor Satierna. Pero sí es verdad que, de verdad, estoy súper enamorado de esta iglesia. De verdad que ver los hermanos, cada uno de ustedes, cómo sobreabunda el amor, eso es importante. Eso es un testimonio a este mundo. Porque en este mundo el amor que vemos es un amor de telenovela, nada más. No, el amor nuestro es diferente. El amor es que cuando yo veo a mi hermano pasando necesidad, le digo, hermano, aquí estoy, ven aquí. Y pensando en esto, me gustaría terminar con un salmo, y un salmo precioso, y que para mí me ha ayudado mucho, y es el Salmo 37. Y vamos a leer solamente 3 versículos, del 3 al 5. Y un salmo que me ha ayudado bastante. Y lo que tenemos que tener claro, hermano, hablando de nuestros hermanos que pasaron las 1001, no olvidemos, hermano, que cuando tú y yo leemos el capítulo 12, nos dice algo muy importante. Dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que tenemos que tener claro, hermano, yo no sé los años que Dios te va a dar aquí en la tierra. Lo que sí sé es que tienes una carrera, igual que yo. Y la carrera termina cuando llegamos a la meta. Yo creo que todos hemos visto carreras de atletismo, ¿no? Cada uno se pone en su posición, ¿no? Y el árbitro da el disparo y todos empiezan a correr. Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo cuando era jovencito iba a correr, era más cortito, y claro, y que llegaba el primero, pues yo ya dejaba de correr, digo, ¿para qué voy a seguir corriendo si llegó el primero? Tú ves una carrera de atletismo y el último sigue corriendo hasta el final, llega a la meta, porque se están cronometrando el tiempo y demás. Mi pregunta es, ¿has visto alguna vez algún corredor con una chaqueta, con la bufanda, con el pantalón y ahí empiezan a correr? Eso no tiene sentido. Se ponen las ropas más livianas, las más ligeras. Yo no sé si te acuerdas, pero cuando yo tenía 10 años, mi padre me compró una bicicleta que cuando se me caía al piso tenía que levantarlo entre 3. Era puro hierro, lo que yo era pesaba un quintal. Ahora tú coges la bicicleta con un dedito, no pesa nada, son de fibras de carbono y demás. ¿Por qué? Para que pese lo menos posible y avance y vaya a la mayor velocidad. Con los corredores pasa lo mismo. Pero muchas veces tú y yo somos como las bicicletas antiguas. Vamos con todo el peso, y vamos corriendo y nos cansamos y nos fatigamos. Cuán importante es que tú y yo nos despojemos de todo peso. Y me estaba acordando lo que decía el hermano ayer también, ¿no? En Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó. Y tú y yo, hermano, tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que nos están atando y que nos impiden, nos obstaculizan correr esta carrera que tú y yo tenemos por delante. No es importante que tú y yo marquemos la diferencia. Y con perseverancia, con constancia, pero no de cualquier manera, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y pensando en esto, vemos lo que nos dice el Salmo 37, a partir del versículo 3. Confía en el hombre. Estaban atentos. No, confía en Jehová. Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y me gusta mucho lo que dice al final: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermano. ¿Aparece el hombre por algún lado? No, aparece nuestro Dios. En Él es el cual tenemos que deleitarnos, en Él es el cual tú y yo tenemos que confiar y tenemos que encomendarnos. Estas son 3 palabras importantes: confiar, deleitarnos y encomendarnos. Son 3 palabras indispensables para que tú y yo tengamos una vida plena en el Señor. Y cuando este salmo nos habla de confiar, es confiar todo. Que tú y yo dejemos todo en las manos del Señor, porque sabemos que Él es digno de confianza. Él nunca nos va a fallar. Y cuando habla de deleitarse, es que tú y yo nos deleitamos, como la primera canción que cantamos, porque tú y yo reconocemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Por eso nos deleitamos y por eso estamos aquí cantando, alabando y regocijándonos con lo que Dios nos dice a través de su palabra, con las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Pero la tercera palabra es una de las que a mí más me gusta: encomienda. Y encomendarte es echarte en los brazos de alguien. Yo no sé, para mí me pasó muchas veces. Y le doy gracias a Dios por la ayuda idónea que Dios me ha dado. Que muchas veces he ido a ella derramando mis lágrimas y ella está ahí. Pero también está mi Señor, que nunca me falla. Y eso es lo que Dios quiere. Yo no sé si esta mañana alguno está pasando por tormenta, por lucha, por tribulaciones, pero sí te invito en esta mañana a que reflexionemos. Que tirar la toalla es lo más fácil.
Eso lo hace el mundo. Pero lo que pasa es que tú y yo no somos del mundo. Amén. Tú y yo somos cristianos. Y los cristianos tenemos que permanecer firmes como Cristo. Uno lee la historia de Cristo y a mí me impacta, porque cada vez que yo leo los evangelios y cuando llego a la parte de la cual Jesús pasó lo que pasó en aquella cruz, yo no sé tú, pero yo muchas veces derramo lágrimas. Señor, todo lo que hiciste por amor a mí. ¿Sabes cuál era la meta de Jesús? La meta de Jesús eras tú. La meta de Jesús eras tú. Muchas veces decimos, no, es que mi meta, y pensamos en nosotros mismos. Jesús no pensó en él, Jesús pensó en ti. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que tú y yo reflexionemos en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y que nos mantengamos firmes. Porque no sabemos el día ni la hora. Pero el Señor viene pronto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pastor.